es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a alabar al Señor son el himno 477 de nuestros signarios y se titula Mensajeros del Maestro. Y la segunda canción se titula Los que llevan buenas nuevas. Así que podemos cantar agradecidos porque un día recibimos esas buenas noticias de salvación, las oímos, las creímos en nuestro corazón y ahora tenemos la gran responsabilidad de ser esos mensajeros del Maestro, de llevar esas buenas nuevas a otros, esas buenas noticias de reconciliación con Dios, de salvación y de paz de parte de Dios para cada uno de aquel que lo oye, el Evangelio, lo cree en su corazón. Así que bendiciones, hermanos. Mensajeros del Maestro, anunciad al corazón de Jesús la buena nueva, de su grande salvación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. De los montes en la cima, en los valles y en el mar, que doquier el Evangelio hoy se pueda proclamar. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. En los antros de pecado y en los sitios de aflicción, las alegres nuevas vayan a llevar consolación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Anunciad a los cautivos su gloriosa libertad, al cansado y al caído buenas nuevas proclamad. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Hola, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos y a cada uno en estos momentos que nos disponemos juntos a meditar la palabra del Señor después de las canciones que hemos cantado de adoración. Hoy nos encontramos meditando en el capítulo
10 de Romanos y veremos los versículos del 14 al 17. Pero antes de comenzar vamos a ponernos en sus manos, que el Señor nos ayude en esta tarde a cada uno y que su palabra haga aquello para lo cual Él nos la envía. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por estos momentos, por este gran privilegio que nos concedes de poder disponer de tu palabra, de poderla compartir, meditar, Señor, en nuestros corazones, con el propósito de que tú seas glorificado, con el propósito, Señor, de que dejemos que tú cambies lo necesario en nosotros para que podamos ser útiles para tu causa. Ayúdanos a cada uno, a cada cual en la necesidad que cada uno tiene, y que tú recibas la honra y la gloria que solamente tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar lectura, si os parece, a la porción que nos toca en esta tarde. Vamos a ver en el capítulo 10, versículos del 14 al 17. Ya en la última parte de Romanos 10, Pablo bosquejó el plan de Dios para crear fe en los corazones de la gente. En vista de que es el plan de Dios, es necesariamente un plan perfecto. Dios hace las cosas siempre bien y perfectas. Y esto suscita una pregunta. Si el plan es perfecto, ¿por qué no cree todo el mundo? La respuesta es que el plan implica un elemento humano. El plan de Dios es perfecto, pero Él no obliga a nadie a aceptarlo. La gente puede rechazarlo y de hecho mucha gente lo rechaza. Pablo analizó específicamente el hecho de que los judíos, como ya vimos anteriormente, desecharon el plan de Dios. No obstante, al meditar en esta tarde, en este pasaje, no debemos restringir nuestras ideas a Israel. En estos versículos hay lecciones para todos nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante que vamos a poder sacar en esta tarde para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. El texto dice lo siguiente, el texto que vamos a meditar, versos del 14 al 17. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Aquí vemos en el versículo 14, Romanos 10, 14, cómo Pablo resalta el papel crucial de la evangelización. Y dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Esta pregunta retórica que hace el apóstol, y en una palabra retórica lo que busca es que la persona reflexione interiormente de lo que se le está preguntando, no tanto que responda a la respuesta abiertamente, sino que en su interior medite lo que se le pregunta. Y eso es lo que de alguna manera está haciendo también con nosotros esta tarde el Señor. Pablo buscaba encender en aquellos que escuchan el mensaje el deseo de compartir las buenas nuevas con amigos, incrédulos, con compañeros de trabajo y cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Esa es la finalidad. La pregunta de Pablo subraya el hecho de que las personas no escucharán el Evangelio a menos que se les predique. Un concepto que concuerda con la gran comisión que leemos en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos, Mateo 28, 18 a 20, y les dice, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. La importancia de la evangelización
se hace más evidente al considerar el versículo que acabamos de leer. Porque todo aquel que invocar en nombre del Señor será salvo, es lo que vimos en Romanos 10:13, que nos compartió nuestro hermano Yosef. Y este versículo está dándosenos a conocer, pero viene del profeta Joel en el capítulo 2, verso 32, donde dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrán salvación, como ha dicho el Señor, y entre el resto estarán los que el Señor habrá llamado, es decir, una preparación que Dios hace en cada corazón. Invocar el nombre de Jesús implica no solo pronunciar su nombre, como ya vimos, sino volverse a Cristo con fe. Anteriormente Pablo había expresado su tristeza por el hecho de que sus compatriotas judíos rechazaran a Cristo y trataran de ganarse la salvación cumpliendo la ley. Están en los versículos del 1 al 3 de este mismo capítulo. Esto demuestra la importancia de su misión. Para que sus compatriotas abracen la fe en Cristo, deben oír hablar de Él. Una tarea que se encomienda a aquellos que lo comparten con otros, es decir, a los que la predican. De ahí que Pablo declare con entusiasmo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 15. Aquí Pablo está recordando las palabras de Isaías en el capítulo 52, verso 7, donde dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Para Pablo, predicar el Evangelio es vital, era vital y sigue siendo vital, aunque se haga con motivos equivocados. Como nos recuerda él, mientras estaba en prisión, escribió lo siguiente a los filipenses: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El Evangelio debe darse a los que no lo han oído, porque el Evangelio tiene el potencial de alterar el destino eterno de los que lo oyen, de los que lo escuchan. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Son los versículos que encontramos en el primer capítulo de Romanos, versos 16 y 17, que en su momento ya meditamos, hermanos. Nadie puede salvarse sin el Evangelio, y nadie puede conocer la justicia de Dios sin el Evangelio. Debe haber predicadores, misioneros y otros enviados de entre los que conocen y viven la fe de Cristo. Vale la pena señalar que Pablo no está limitando la labor de evangelización a pastores y líderes religiosos. Cada cristiano estamos llamados a cumplir la gran comisión, independientemente de nuestra ubicación, independientemente de la capacidad que pensamos que tenemos, la descripción del trabajo o ingresos que tengamos económicos. Desafortunadamente, el Evangelio en nuestro mundo moderno se considera una molestia en el mejor de los casos y un crimen en el peor. Incluso entre los cristianos la visión pluralista, la existencia de tantas maneras de manifestarlo del mundo hace que muchos se pregunten si la evangelización es necesaria o incluso moral. Después de todo, hay gente decente en otros sistemas de creencias, incluido el ateísmo. Sin embargo, esta visión anula dos verdades fundamentales:
que los sistemas de creencia se contradicen y que el Evangelio no trata de que la gente decente vaya al cielo. Más bien, el Evangelio se acerca a Dios y de parte de Dios para transformarnos a las personas pecadoras, para hacernos verdaderamente decentes. Esa es la finalidad del Evangelio. Entendiendo la decencia no solamente en comportamiento, sino en la capacidad que Dios da para entender la necesidad que tenemos de Él, para comportarnos adecuadamente a como Él quiere que vivamos. Las normas divinas son las que deben de imperar en mi mente y en mi corazón, por encima de cualquier otra circunstancia, porque lo que voy a manifestar es quién es Él en mi vida. Debemos evangelizar a la gente y compartir el Evangelio con gentileza y respeto, como recuerda el apóstol Pedro, hacerlo de tal manera. Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice: al contrario, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mantened limpia vuestra conciencia para que sean avergonzados aquellos que os tratan de malhechores y hablan mal de vosotros por vuestra buena conducta en Cristo. Usando palabras amables, nos recuerda el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 4, verso 6, diciendo: procurad que vuestra conversación sea siempre agradable y de buen gusto, para que sepáis responder a cada uno como convenga. Un mundo perdido debe oír las buenas nuevas sobre Jesús, pero nadie las oirá sin quien les predique. En este texto que estamos meditando, hermanos, Romanos 10, 14 al 17, somos de alguna manera retados a reflexionar sobre la importancia de la fe y la predicación para la salvación. En estos versículos que hemos leído y que podremos meditar cada uno personalmente, podemos ver que no podemos creer en quien no hemos oído, ni oír sin que alguien nos predique. Y esa es la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido. Es la responsabilidad que ahora nos toca a nosotros entender que debemos de pasar estos testigos a otros de la manera que nosotros los recibimos. Tal vez no intervino persona en tu conversión, pero en aquellos que las personas intervinieron de manera denodada, abnegada, y poniendo su tiempo y poniendo su corazón en hablarnos, es la misma que nosotros necesitamos de poner ahora para otros. Se nos enfatiza que la fe viene por el oír, y el oír por la predicación de la palabra de Dios. No nuestros razonamientos, hermanos, no la capacidad que tenemos de expresarnos de una manera agradable al oído solamente, sino a que nosotros transmitimos lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos sigue dando en su palabra. La palabra es fundamental. La literalidad de la palabra es necesaria. El poder compartirla adecuadamente, leerla, rumiarla, atesorarla. En resumen, la salvación se basa en la fe. Y la fe se desarrolla al escuchar y creer el mensaje de la buena noticia. La necesidad de la predicación resalta esta importancia de la predicación del Evangelio. ¿Cómo podemos creer en alguien de quien no hemos oído hablar? ¿Cómo podemos oír si no hay quien nos lo predique, que nos hablen de las experiencias personales que están viviendo, de cómo en nuestras vidas hemos llegado de una manera determinada a entender no solamente, sino a tener la necesidad de querer entender por cómo nos encontramos antes de venir al Señor? La fe viene por el oír. La fe no surge espontáneamente, sino que se desarrolla al escuchar la palabra de Dios. La fe es el resultado del conocimiento y la comprensión del mensaje que se predica. Y a veces hay que desgranarlo, hay que vivirlo de tal manera que otros vean en nosotros algo diferente. Pablo destaca la necesidad de ser enviados para predicar. Dios llama y capacita a personas para que sean heraldos, mensajeros del Evangelio, dispuestos a acudir a donde se necesite.
La respuesta de Dios, Dios llama y capacita. Eso es lo importante. Y pone una chispa en el corazón de hombres débiles para que prediquemos, para que compartamos con otros hermanos. No podemos presumir de carreras con determinados logros, pero podemos compartir humildemente lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y ha hecho, y cómo a lo largo de nuestras experiencias personales el Señor se ha manifestado y se sigue manifestando en nuestras vidas, interviniendo en situaciones, permitiendo circunstancias, alentando nuestro corazón, dando vida a nuestra vida. Dios llama, capacita y pone una chispa en el corazón de hombres débiles para que prediquemos su palabra, para que la compartamos con otros. Cuán importante es el llamado, ¿verdad? Dios no deja que su palabra quede callada, sino que la anuncia a través de personas llamadas y enviadas. No es un capricho que nosotros llegamos a una persona, sino Dios ha puesto a esa persona en nuestro camino. Que podamos estar atentos. La respuesta de la persona que escucha la predicación puede ser la fe o la incredulidad, pero la iniciativa de Dios siempre está presente. Dios siempre va por delante, el Espíritu Santo trabaja antes que nosotros y empieza trabajando en nosotros para que seamos conscientes de la necesidad de otros. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para comunicar su mensaje de salvación. Cuán importante es la fe, la respuesta que Dios espera de aquellos que oyen su palabra. La necesidad de la predicación es un llamado a la acción, a compartir el mensaje de salvación con otros. Hermanos, el resumen de estos versículos de Romanos 10, 14 al 17 nos recuerdan que la salvación se basa en la fe y la fe se desarrolla al escuchar la predicación de la palabra de Dios y no nos cansaremos ni debiéramos cansarnos nunca de entenderlo. Dios usa personas llamadas y enviadas para predicar su mensaje y la respuesta de aquellos que oyen puede ser la fe o la incredulidad. Eso es la obra de Dios. ¿Recordáis aquel pasaje cuando el Señor va a entrar en Jerusalén y toda la gente empieza a lanzar las palmas al suelo? El Señor entra y empiezan a hablar de Él de tal manera que los judíos dicen, pero no te das cuenta las cosas que están diciendo, pero ¿cómo permites que hablen de ti de esta manera, reconociendo en ti esa deidad de Dios, que solamente es de Dios? ¿Cómo te la atribuyen a ti? Lucas 19:40. Y el Señor le responde, si estos callaran, las piedras clamarían. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender que aquello que se proclamaba allí no suceda en nuestras vidas. Que las piedras, hermanos, no se vean abocadas a alabar al Señor antes que nosotros. Porque si nuestro corazón es de piedra, todavía hay oportunidad de que pueda ponerse al servicio del Señor. Cada uno tenemos situaciones y circunstancias, pero gloria al Señor, que a ti y a mí el Señor nos sigue hablando en nuestros corazones, nos sigue hablando en nuestras vidas, sigue poniendo estas palabras del apóstol Pablo a nuestro alcance, para recordarnos que somos instrumentos, somos personas, somos creyentes, somos hijos de Dios, para que nuestro Padre sea glorificado, para poder compartir de que Él todavía está buscando a su pueblo, está llamando a cada uno a la puerta de su corazón. Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta de su corazón y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y disfrutará de los manjares del cielo y disfrutará de la gloria del Señor. Que el Señor te ayude, me ayude y nos ayude a cada uno en el lugar donde nos tiene, que podamos ser útiles en sus manos.
Que el Señor reciba la gloria y la honra. Vamos a acabar en oración. Muchas gracias, Señor. Una tarde más delante de ti. Seguimos una vez más, tal vez, en una posición en nuestras vidas necesaria de ser movida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Implorar por nosotros mismos para que seamos conscientes de la responsabilidad que has puesto en nosotros, de poder ser luz y sal allí donde nos tienes. Te rogamos por las oportunidades que se nos presentan a diario, por las personas que conocemos y queremos que todavía no te han conocido y están a nuestro alcance. Ayúdanos, ponlas delante de nosotros, danos las palabras, pero sobre todo danos la actitud, Señor, de saber que la obra es tuya, de que el privilegio de compartir la palabra es un gozo. Y queremos honrarte a ti en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas.